el último editorial del periódico Le Monde Diplomatique de noviembre de este año nos dice: estamos ante una paradoja dramática. Nunca hemos tenido tanta democracia, pero tampoco ha habido nunca tanta desafección y tanta desconfianza con respecto a la democracia representativa. Entre las causas, nos dice el editorialista, de esa desafección, podríamos citar algunas, y yo me voy a permitir citar dos. Una, demasiadas desigualdades, ricos cada vez más ricos y pobres más pobres. Y dos, crisis del Estado y de lo público, atacados por las teorías neoliberales adictas al Estado mínimo. Esto significa, continúa el editorial del diario francés, que muchos de los desafíos para la democracia vienen de la pobreza y de la desigualdad. Tenemos ahí el núcleo fundacional del pensamiento democrático moderno. Rousseau decía en el contrato social, abro comillas, el Estado social será ventajoso para los seres humanos solo cuando todos posean algo y ninguno tenga demasiado. Por otra parte, en el marco de la globalización neoliberal, el Estado pierde capacidad reguladora sobre un mercado que a su vez deja de ser nacional. Las empresas transnacionales y los mercados financieros dejan de necesitar al Estado como soporte. Y de esta manera, lo característico hoy es el debilitamiento de los estados. Tenemos ahí una doble transformación. Por un lado, la globalización ha disminuido el peso del Estado nacional y la relevancia de la vida política democrática. Y por el otro lado, la transformación cultural que vivimos, que lleva a la llamada televideopolítica, ha erosionado la relación entre la ciudadanía y la cosa pública. Podemos decir entonces que estamos en una situación en la que los instrumentos de la democracia, forjados durante más de 2 siglos, han dejado de ser eficaces. Y aunque parece que asistimos al triunfo generalizado de la democracia, más bien asistimos al ocaso de sus éxitos, porque prevalece una marcada exclusión de la mayoría de la población con respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, de manera que el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de los intereses de una sociedad. Y este editorial de Le Monde de este mes concluye diciendo que lo que se necesita son nuevos pactos sociales. ¿Qué tiene que ver esto con la discusión que hoy nos ocupa sobre el presupuesto nacional? El presupuesto es la principal herramienta de política económica que tiene un gobierno. Y este debate sobre este proyecto de presupuesto se da en una coyuntura marcada por un hecho político irrebatible, que es la arremetida mediática contra el empleo y contra la negociación colectiva en el sector público en el contexto del debate sobre el déficit fiscal. Es decir, en la constante arremetida en contra de los empleados públicos, ese segmento ocupacional que efectivamente en algunos de sus acuerdos puede estar presente
algún tipo de abuso que desde nuestro partido hemos reiterado que consideramos que deben de ser revisadas. Pero es el tema de las convenciones colectivas. ¿Quiénes firmaron las convenciones colectivas? El otro día, a propósito de las denuncias sobre la fiesta de Recope, me di a la tarea de rastrear la historia de las convenciones colectivas de Recope. Y esa en la que se establece eso que a mis ojos y a los ojos del Frente Amplio es inaceptable, fue firmada por don Gastón Kogan en el gobierno de don José Figueres Ferrer. Pongamos atención de dónde viene, y quizás, no sé, posiblemente muchos de ustedes cada año oían el escándalo sobre la fiesta de Recope. Yo, que he vivido en este país mi larga vida, no lo había oído nunca. Por primera vez el país se paralizó denunciando la fiesta en buena hora. Pero cuidado, compañeras y compañeros, cuidado, porque de un momento a otro estamos pisando un terreno peligroso. El clientelismo político es el que ha imperado, y los responsables de esos abusos que, repito, aceptamos que existen en algunos de esos convenios colectivos, no están precisamente en este lado de las sillas de por donde yo me siento. O si no, ¿acaso nunca nos hemos preguntado durante cuál gobierno fue que se incrementó exponencialmente el déficit fiscal que hoy nos agobia? ¿Cuál fue el gobierno que incrementó en números exorbitantes la planilla de la caja? Que incrementó los montos de las pensiones del régimen no contributivo de manera poco responsable. Fue el gobierno del doctor Óscar Arias Sánchez. Es decir, que no son los responsables de lo que hoy pueden ser abultados números que muchos y muchas de mis compañeras y compañeros diputados se paran permanentemente a denunciar. No son los afiliados a los sindicatos. No ha estado en sus manos abultar esas cifras. La mayoría de las convenciones colectivas en nuestro país están concentradas en las instituciones autónomas o en las empresas públicas. Solamente 3 convenciones colectivas hay en el gobierno central: en el Ministerio de Hacienda, en el de Trabajo y en la Imprenta Nacional. Esto nos lleva a poder asegurar que la proporción de lo que representan esas 3 convenciones respecto al déficit que nos agobia es ínfimo, es marginal. Hay rubros, por ejemplo, los regímenes amparados en leyes que no tienen nada que ver con las convenciones colectivas, como el régimen de pensiones de Hacienda, que sí efectivamente pueden tener una incidencia significativa. El hecho de que las convenciones colectivas en el sector público estén concentradas en instituciones autónomas y no en el gobierno central implica el que no puedan ser tomadas en cuenta como parte de la discusión sobre el déficit. Ese es un dato duro. El debate sobre las convenciones colectivas puede enfocarse desde muchísimos otros lugares. Incluso yo aceptaría que haya quienes lo quieran abordar desde el terreno de la ética. Pero lo cierto es que la relación de ellas, de ese instrumento consagrado constitucionalmente, tiene una relación prácticamente inexistente con el déficit. La realidad del gobierno central es otra.
¿Cuánto es que ganan las trabajadoras sociales que prestan sus servicios en los Encinay? ¿A cuánto asciende el salario de base de los policías penitenciarios que diariamente arriesgan su vida en esos centros? ¿Cuánto ganan los policías de la fuerza pública? ¿Cuál es el salario base de los maestros que educan a nuestros hijos? ¿Es que realmente estamos hablando de privilegios? ¿Es que efectivamente es sincero aquí don Otto Guevara cuando se para a denunciar el escándalo de los salarios en el sector público? Pero ¿a quiénes se refiere don Otto? Porque son tan pocos esos salarios de lujo inaceptables que casi podrían ser nombrados por sus apellidos. ¿Cuánto ganan? Ahí sí, los jerarcas del ARECEP. Porque también esos salarios, compañeras y compañeros, salen de los bolsillos de todos los ciudadanos. Y si hablamos del déficit fiscal, caben otras preguntas. ¿Por qué este gobierno no nos rinde cuenta sobre la conciliación a la que llegó con la nación por el caso de las rotativas y cuyo monto ascendía a más de 2.200 millones de colones? ¿Por qué don Ignacio Santos no se ocupa un día de estos en uno de los noticieros de informar sobre la causa que por más de 1.500 millones entabló el Ministerio Público contra la televisora en la que él trabaja por fraude fiscal? Hablemos también de abusos ahora que discutimos sobre el presupuesto. Hay efectivamente en los escalafones altos de algunos sectores públicos personajes que con su actuación se han ganado a pulso el señalamiento en esta arremetida que tiene la derecha de nuestro país contra el empleo público. Lo que es absolutamente injusto es que en ese mismo cajón se metan a esas legiones de costarricenses que son los que han hecho posible que nuestro país sea vivible. Todos conocemos países cercanos, países que nos son entrañables, en donde no se puede vivir, en donde efectivamente la convivencia se ha hecho imposible. Efectivamente ahí no se gasta en maestros, ahí no se gasta en las empleadas de la Caja Costarricense del Seguro Social, que todavía hace muy poco, hace 1 año y medio, cuando mi padre vivía, lo tenían como adulto mayor en el barrio Escalante, y año a año, cuando iba a entrar el invierno, llegaban a ponerle una vacuna para que no le diera pulmonía. Tendrán salarios de privilegio esas mujeres que se asolean por las calles vacunando a las poblaciones de alto riesgo en nuestro país. ¿O es que desconocen las señoras y los señores que se ponen de pie botando espuma por la boca cuando se habla del sector público? ¿Es que desconocen cuáles son nuestros índices de bienestar y de desarrollo humano? ¿Cómo creen que se puede llevar eso adelante? ¿O creerán que es que bajó del cielo? Realmente les concedo más inteligencia que esa. Entonces la preocupación que me embarga es mayor. ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Porque cuando dejen de pasar las empleadas y los empleados de la caja por las casas de los adultos mayores, todas las familias que tengan adultos mayores y que tengan posibilidades económicas los llevarán a la bíblica y al CIMA.
Lo que pasa es que esas familias son muy pocas. Esta arremetida se está dando desde un lugar que no nos corresponde, que no nos merecemos, que no corresponde a esa larga, realmente histórica tradición del fortalecimiento de lo público que nos ha caracterizado a los costarricenses desde la segunda mitad del siglo pasado. Errónea o interesadamente, ya lo dije, se pretende enfocar la discusión desde la supuesta necesidad de introducir criterios gerenciales de empresa privada en materia laboral a nivel de las instituciones o de las empresas públicas. Y eso riñe absolutamente con el sentido común. A mí me ha llegado a las manos un libro de dos filósofos franceses que se llama precisamente así, Común. Lo que intentan ese par de teóricos es demostrar el lugar esencial que eso que se llama común, que es lo que nos pertenece a todos, tiene para conseguir el buen vivir. Y eso que nos es común, eso que pertenece al colectivo, no se rige con las leyes de la empresa privada, aunque don Otto Guevara así a veces lo reclame. Otra cosa es que le debamos exigir a esas empresas que son de todos y de todas que sean tan eficientes como algunas, en donde hay un dueño detrás del mostrador. Eso sí, en eso sí coincidimos con don Otto. En lo otro, desgraciadamente no, porque la lógica de la empresa privada es intrínsecamente distinta a la de una empresa pública. En la privada priva la orientación a maximizar las ganancias en beneficio de los propietarios de la empresa. En la segunda, en la que nos pertenece a todos, tan no priva esa lógica que el ICE, nuestra empresa de telecomunicaciones, sigue llevando. Yo estuve en el Caribe Sur hará un mes y todavía con entrañable asombro se ven los camiones del ICE tirando líneas eléctricas para el Alto de Talamanca. Ahí no quiere nadie competir. Ese mercado que le quede al ICE, así cerrado. Igual el de la telefonía fija, eso que le quede al ICE. Al señor Slim y a la Telefónica de España les interesan los celulares, porque ahí está la carne del negocio. Obviamente no en los teléfonos públicos rurales. Es que la empresa pública se orienta en la generación de bienes o de servicios que sean accesibles para la colectividad. Esa es una vocación universal de lo público. La discusión se orienta en función de la necesidad de garantizarle al bienestar de la ciudadanía en general la existencia de un staff mínimo de trabajadores calificados que puedan producir bienes o servicios para el disfrute, repito, de la colectividad. Lo anterior, como se observa, justifica o explica la necesidad de que nuestro Estado cuente con una planilla de trabajadores con alta calificación, una relativa especialización y salarios competitivos respecto del sector privado. Pongámonos en términos muy claros. Si a los trabajadores, muchos de ellos con títulos universitarios o títulos acreditados por participar en seminarios o capacitaciones, si ellos dejan de percibir salarios competitivos en el Estado, no son ellos quienes pierden.
Las enfermeras que llegaban a vacunar a mi padre cuando iba a entrar el invierno se pasarían si la caja no les paga un salario digno y decente. Se nos van y es la caja la que se queda sin ellas. Desde nuestro partido reconocemos, ya lo dije, que existen situaciones en convenciones colectivas, situaciones que son indebidas y que hay que revisar. Pero consideramos que pretender eliminar pluses u otros incentivos es el equivalente a pretender que el sector privado en muchos casos asuma la prestación de los servicios que históricamente y con eficacia ha suministrado el Estado costarricense. Ya habíamos puesto ejemplos sobre esto. Tampoco morderemos el anzuelo de aceptar que la equiparación sea hacia abajo. Es que ganan mucho los empleados públicos. Sí, compañeras y compañeros, es que yo sé cuánto ganan. Muchísimos, miles de ciudadanos y de ciudadanas en el sector privado. No vamos a aceptar desde esta bancada que llevar la discusión a hacer competitivo el Estado ahí, pagando salarios de miseria. El problema fundamental, consideramos, no es si los privilegios o no en el sector público como causa fundamental de las desigualdades entre los trabajadores de ese sector y el privado. El problema de fondo es la creciente precarización de las condiciones de trabajo en el sector privado. Hemos llegado a una cifra que me parece escandalosa y que me parece atinente a la discusión sobre el presupuesto que hoy nos ocupa. Si en Costa Rica tan solo se pagaran los salarios mínimos, como lo indica la ley, la pobreza se reduciría en un 6%. Al tiempo que si la mayoría de los trabajadores contasen con un ingreso que les garantizara una vida decente, la economía se dinamizaría porque aumentaría el consumo y el mercado interno y la producción se fortalecerían. Utilizando los datos de la última encuesta de empleo, es posible calcular que a los trabajadores ocupados, a los que no se les paga ni el salario mínimo minimorum, se les está deudando en este momento una cifra de 216 mil millones de colones por año. Es decir, dinero que debería de estar, de haber sido cancelado. Con esta preocupación es que el Frente Amplio celebra el saber que el Ejecutivo enviará a las sesiones extraordinarias el proyecto de salario mínimo vital que nuestro partido ha presentado a la corriente parlamentaria. Muchísimas gracias, señor presidente.